Bueno, en esta ocasión vamos a dar el contrato de sociedad civil. Es un contrato bastante complejo, como cualquier otro contrato, sobre todo los societarios. ¿Por qué? Porque requieren una funcionalidad en relación incluso con todos sus componentes que luego vamos a ver, prolongada en el tiempo, pero esa complejidad va a estar dada también por la pluralidad de personas y sobre todo por ese reparto que existe, no solamente de los beneficios, sino de las pérdidas. Entonces, es un contrato en el cual cada uno de los asociados o futuros asociados antes de celebrar, bueno, va a tener que poner en una balanza los pros y los contras de la celebración de este tipo de acuerdos. En primer lugar, el concepto de este contrato lo van a tener en el artículo 1875 y es un contrato en el cual consiste en aquel acuerdo en que dos o más personas estipulan poner algo en común, ¿no? Existe ese componente de comunión o comunidad con la mira de repartirse entre sí los beneficios provenientes de tal convención. Tiene que quedar claro que cada aporte puede consistir en capital y o trabajo. Entre los elementos constitutivos de la sociedad civil, este aspecto de la temática lo tienen que relacionar con el concepto y con el artículo del Código Civil que prevé aquellos elementos constitutivos o esenciales de los acuerdos contractuales. Y entre los elementos constitutivos de la sociedad civil tenemos en primer lugar el consentimiento de los socios, en segundo lugar la finalidad de lucro, en tercer lugar el reparto de pérdidas y ganancias, que esto es lo que de alguna manera caracteriza a este tipo societario como cualquier otro semejante, este reparto de pérdidas y ganancias. Y en último lugar, la affectio societatis, es decir, la voluntad común de asociarse. Es decir, un conjunto de personas, dos o más, se ponen de acuerdo en celebrar este tipo social. Las características principales de esta sociedad son la bilateralidad o plurilateralidad. Esto significa que sí o sí tienen que existir dos o más personas en ponerse de acuerdo en celebrar este tipo contractual. En segundo lugar, la onerosidad o conmutatividad. Esto significa que las obligaciones de los socios se consideran equivalentes. En tercer lugar, la principalidad es una categoría contractual que no depende de otros contratos, es decir, una vez que se decide celebrarlo, no hay que celebrar otro tipo contractual para, de alguna manera, darle nacimiento a esta sociedad, sino que es principal, por oposición accesorio. En cuarto lugar, consensual. La voluntad de concertar puede manifestarse, bueno, de cualquier forma, incluso verbalmente, es decir, no se exige una formalidad, como sí exige el legislador o el ordenamiento jurídico en otras hipótesis. Por ejemplo, cuando se pretende celebrar un negocio contractual, por ejemplo, una compra-venta, cuyo objeto es un bien inmueble, por ejemplo, donde ahí se exige cierta formalidad, la intervención de un escribano, que el negocio se celebre mediante una escritura pública, etc. Pero no es este caso, la sociedad civil es consensual. Y por último lugar, de cumplimiento continuado o tracto sucesivo, es decir, tiene una funcionalidad prolongada en el tiempo. Se efectiviza su cumplimiento mediante prestaciones periódicas, digamos, es decir, es un contrato que no se agota en un instante específico. Es decir, es una seguidilla de prestaciones periódicas que se van desarrollando a lo largo del tiempo. La capacidad, o sea, ¿quiénes están capacitados para celebrar este tipo contractual? Bueno, en primer lugar, los mayores de edad, es decir, todos aquellos que tengan 18 años o más van a estar habilitados a celebrar este tipo contractual, como cualquier otro tipo contractual. Sin embargo, existe una particularidad tratándose de los llamados habilitados por matrimonio, que es un tema que lo han dado o que lo van a dar en otra orilla del programa. Entonces, es importante que ustedes cada vez que analizan cada tema o que ven cada video, asocien con otros conceptos que han dado en otras clases. Y respecto a los habilitados por matrimonio, existen dos posiciones. Existen aquellos que entienden que no pueden constituir este tipo social porque no se pueden obligar por más de 500 unidades reajustables, esto teniendo en cuenta el artículo 310, inciso 4 del Código Civil, y existe otra posición que entiende que pueden constituirlas
desde que el artículo 310 del Código Civil no se los prohíbe. Solo que tuvieran, bueno, que aportar bienes inmuebles requieren, en esta hipótesis, la autorización judicial. Esta segunda posición dice, bueno, pueden celebrar este tipo social, pero en caso de que el aporte consista en una propiedad inmueble, ahí necesitan la autorización judicial. Artículo 310, inciso 1. Pero la doctrina mayoritaria, tratándose de este aspecto, entiende que los padres, tutores y cuidadores no pueden constituir sociedades civiles en representación de sus hijos o pupilos, excepto si cuentan con autorización judicial. Es decir, la teoría mayoritaria exige o pone foco en bueno, esa autorización judicial tratándose de los menores habilitados por matrimonio. Entre las principales cláusulas del contrato social tenemos un plazo social. Esto lo ven en el artículo 1887, salvo disposición expresa en contrario, bueno, se entiende que la sociedad va a durar lo que dure la vida de cada asociado, ¿no? Sin perjuicio del derecho de renunciar de que disponen, es decir, ellos van a disponer del derecho de renunciar, que ahora cuando veamos algunas cláusulas que no pueden existir o que no pueden, que están prohibidas, digamos, vamos a ver este tipo, este aspecto de la renuncia o no al contrato social. De todos modos, si la sociedad tiene por objeto, bueno, la celebración de un negocio específico o la concreción de un objetivo puntual, una vez concluido el mismo, se extingue la sociedad, ¿no? En segundo lugar, la cláusula que determina la división de ganancias y pérdidas. Esto lo ven en el artículo 1888 del Código Civil, no existiendo cláusula expresa en contrario, tanto las ganancias como las pérdidas se dividen a prorrata de sus aportes, de sus respectivos aportes. Esto es importante, ¿por qué? Porque el aporte que haga cada uno de los socios va a condicionar su participación a lo largo del contrato social, ¿no? La tercera cláusula que sí o sí tiene que estar es lo atinente a la modificación contractual. Artículo 1891 del Código Civil, excepto que exista previsión expresa en contrario, si se pretende variar o alterar el contrato social o la actividad social, deviene menester el voto unánime de los socios. Esto para cuando se pretende o hay intenciones de modificar o alterar el contrato originario. Para los restantes supuestos, es decir, para modificar o alterar aspectos que digan relación con el acuerdo, pero que no lo alteren, ahí basta con la mayoría de votos. Asimismo, bueno, los votos se computan de acuerdo o en proporción a los aportes de cada uno de los socios. Por eso, lo que yo les decía, que los aportes iniciales o subsiguientes van a determinar la participación o injerencia de cada uno de los socios en su a lo largo del desarrollo o el funcionamiento de la sociedad. También tienen que tener presente que conforme al artículo 1892 existen ciertas cláusulas que van a estar prohibidas, y acá viene el tema de la renuncia, es decir, está prohibido que se prohíba la renuncia social a la sociedad. En segundo lugar, cualquier socio puede retirar lo que tenga, bueno, en la sociedad en cualquier momento. Esto está prohibido también. ¿Por qué? Porque hay una coordinación y una conexión entre los aportes y los riesgos asumidos y los beneficios, eventuales beneficios, con, bueno, esa retirada o esa pretensión de retirada que tenga, bueno, en la sociedad, cada uno de los socios. Respecto de su aporte estamos hablando, ¿no? Porque renunciar puede renunciar, pero no puede retirar lo que haya aportado en cualquier momento. ¿Por qué? Porque, bueno, una vez que se celebra este contrato social, se va a afrontar tanto, o sea, una serie de riesgos que, bueno, que después no se pueden renunciar a esos riesgos dependiendo del escenario en el cual transita esa sociedad, que puede ser positivo, negativo, beneficioso o no.
La tercera cláusula prohibida es asegurar al socio capitalista la devolución de su capital o ganancias eventuales. No, esto de la mano con la asunción de riesgos y con la incertidumbre que existe. No se le puede garantizar nada a nadie, independientemente del aporte o la injerencia social que tenga. Y en cuarto lugar, estipular a favor del socio industrial una retribución fija por su trabajo. Haya o no ganancias, pues en tal caso se convierte en obrero o en y no en un socio. ¿Se acuerdan que desde el principio dimos que ese aporte puede conformarse, bueno, tanto por trabajo como por capital? Entonces, queda prohibido estipularle una remuneración fija al socio que aporta trabajo, es decir, al socio industrial, digamos. Porque en todo caso ahí, como dice la norma, se convertiría en un obrero o en un empleado y no en un socio. De conformidad con los artículos 1878 y 1879, se prohíbe toda convención que establezca que la totalidad de las ganancias o de las partidas pertenecen a un socio, o la que fije que uno de los socios no habrá de tener participación en las ganancias o en las pérdidas. Esto de la mano con lo que les venía diciendo desde el principio, que cada socio, bueno, va a intervenir o a participar tanto de los beneficios como de las pérdidas eventuales, de conformidad con sus aportes. Y no puede existir ninguna cláusula que garantice ni que cargue por demás a ninguno de los socios. Acto seguido vamos a tratar el tema de la administración de la sociedad. Esto lo vamos a ver, o lo van a ver en el artículo 1893 a 1904. Careciendo de estipulación expresa en contrario, todos los socios tienen derecho a administrar, excepto que se determine que, bueno, Juan Pérez va a ser el administrador de esta sociedad. Se puede establecer contractualmente que administre uno de los socios o un tercero. Es decir, se admite que el administrador, bueno, sea alguien que no sea socio, completamente ajeno a la sociedad. Si en el contenido contractual se establece que administra un socio, este no puede renunciar a la administración sino por alguna causa prevista en el contrato o admitida por los socios de modo unánime. Es decir, una vez que se asume la responsabilidad de administrar la sociedad civil, para que se desvincule ese administrador tienen que, bueno, cumplirse ciertos requisitos o estar comprendido en alguna de las hipótesis previstas. Tampoco puede ser removido del cargo sino en los supuestos previstos por causa grave. Es decir, no puede desvincularse libremente, sino cumpliendo con los requisitos, pero tampoco puede ser desvinculado de forma arbitraria, sino en aquellas hipótesis expresamente determinadas. Esto en cuanto a la administración de la sociedad. En cuanto a las obligaciones, que es otro aspecto también importante, tenemos obligaciones de los socios entre sí, y ahí tienen el artículo 1905 a 1917 del Código Civil. Cada socio es deudor de la sociedad respecto de lo que ha prometido aportar. Es decir, si yo prometo aportar X bien o X trabajo, ya soy deudor de la sociedad. Debo cumplir con lo que prometo. Y en segundo lugar, los socios responden a la sociedad de todos los daños y perjuicios que le ocasionen por su culpa. Acá es importante que vean el artículo 1912 como ejemplo del Código Civil. Cabe tener presente que los socios son condóminos, razón por la cual al momento de la liquidación y partición, teniendo esta última efecto declarativo, se retrotrae al instante del aporte. Es decir, esto de la mano con la proporcionalidad que existe entre cada aporte y los riesgos asumidos o los beneficios asumidos por cada uno de los socios. Y tienen que tener presente que siempre existe como ese símil o esa comparación o esa identificación de la sociedad civil con un condominio. Luego tenemos las obligaciones de los socios respecto de los terceros. Acá tiene el artículo 1918 y 1922. La sociedad civil no es una persona jurídica, sino solo un contrato que liga a los socios entre sí. En consecuencia, bueno, los acreedores de la sociedad pueden cobrar sus créditos
contra cualquiera de los socios, quienes tienen responsabilidad ilimitada por las deudas. Es decir, acá hay una, de alguna manera, cada socio responde por las deudas de la sociedad, ¿no? E incluso se le amplía ese abanico de posibilidades de cobro de los acreedores, esas posibilidades patrimoniales, digamos, porque pueden ir contra, y aparte de forma ilimitada, contra el patrimonio de los socios en caso de ser deudores, de ser acreedores de la sociedad. Los socios no limitan su responsabilidad al capital que han aportado, sino que responden ilimitadamente con todo su patrimonio. Acá sí no existe esa proporcionalidad en cuanto al aporte que hayan realizado oportunamente, sino que van a responder de forma ilimitada ante terceros, acreedores de la sociedad. La masa de bienes sociales entre los socios forma un patrimonio ficticio de alguna manera, distinto de los bienes de cada uno de los socios, ¿no? Propios. Pero esto no sucede frente a terceros, por eso yo les decía el tema de la responsabilidad ilimitada. Se confunden todas las masas propias y la social. Cuando la sociedad se ve obligada, responden los socios en partes iguales, pero entre sí en proporción a su interés social. El artículo 19 y 19 del Código Civil determina que para que la sociedad se vea obligada, el socio debió haberse comprometido en nombre de esta con constancia expresa y que surja de forma inequívoca del acto y con poder suficiente. Esto es un requisito para que el socio se vea responsable en estos términos que aparecen entre el artículo 19.18 y 19.22. También cabe tener presente cuáles son las causales de disolución de la sociedad. Esto lo van a tener entre los artículos 19.23 y 19.37. Se está dando rápido la clase porque en realidad son temas sencillos de comprender. Hay algunos artículos que no van a estar dados acá, pero ustedes los van a leer en solitario porque complementan lo que se va a dar en clase. Pero teniendo presente estos artículos, están más que preparados para responder cualquier tipo de interrogantes acerca de este tipo de sociedad. Causales de disolución de la sociedad, artículos 19.23 a 19.37 del Código Civil. Se disuelve por vencimiento del plazo, por realización del negocio para el cual se constituyó, esto ya lo vimos, por insolvencia de la sociedad o destrucción de los bienes que forman su objeto, es decir, carece de objeto y se disuelve la sociedad, carece de patrimonio y se disuelve la sociedad, renuncia de un socio, la sociedad solo se disuelve con respecto al renunciante. Artículo 19.33 a 19.35. Es decir, se disuelve de forma específica para el socio, lo que no significa que no se disuelve parcialmente, digamos. Muerte de uno de los socios, si no se estableció pacto de continuación de la sociedad con sus herederos. Es decir, este pacto de continuación es elemental a los efectos de que la sociedad continúe respecto de las personas que suceden al causante. Incapacidad o insolvencia superviniente de uno de los socios, artículo 19.31. Incumplimiento de la obligación de aportar por cualquiera de los socios, 19.26. Evidentemente, una de las obligaciones principales de cada uno de los socios es cumplir con el aporte prometido, digamos. Si no se cumple, evidentemente no, o sea, nunca va a estar involucrado a la sociedad y por lo tanto, bueno, se va a disolver la sociedad respecto a su respecto. ¿Qué sucede? Otro aspecto a analizar, ¿qué sucede con la partición de bienes? Y esto lo van a tener en el artículo 19.37. Una vez disuelta la sociedad, por cualquier motivo válido, después del pago de las deudas sociales que existan, es decir, primero se pagan a los acreedores sociales,
Y si luego queda algún remanente, corresponde proceder a la partición de los bienes que queden de aquella, lo cual debe hacerse a prorrata de los capitales de cada socio. Es decir, vean cómo el aporte de cada socio va a condicionar toda su injerencia y su participación hasta concluida, hasta disuelta la sociedad. Al punto que una vez que se paguen a los acreedores sociales, va a repartirse el remanente o el patrimonio de la sociedad en proporción al aporte que haya hecho cada uno de los socios. Y hasta aquí analizamos el tema sociedad civil. Recuerden que lo importante es tener un concepto claro de qué se trata cuando, o de cuándo estamos delante de una sociedad civil, los elementos constitutivos de la misma, eso es elemental, porque si ustedes conocen los elementos constitutivos, el docente o quien corrija se va a dar cuenta, o en el ejercicio de la profesión se van a dar cuenta de los terceros que ustedes están dominando este tipo contractual. Las características fundamentales es imprescindible tenerlas presentes, porque si ustedes las conocen, se van a dar cuenta cuando estamos o cuando no estamos delante de este tipo social. La capacidad es elemental. ¿Por qué? Porque si alguien incapaz de celebrar este tipo contractual lo celebra, va a haber inconvenientes. Se va a cuestionar la legitimidad o no de este acuerdo. Las principales cláusulas del contrato, la administración y las obligaciones de cada uno de los socios, también es importante tener en cuenta. Las causales de disolución de la sociedad, es decir, cuando acaece, bueno, una de estas causales, la sociedad se disuelve. Y también va a traer ciertos efectos que van a venir de la mano del cumplimiento de las obligaciones sociales cuando existan acreedores, y también en caso de quedar remanentes o un patrimonio social, ese reparto, esa partición de bienes entre los distintos socios, teniendo presente cada uno de sus aportes. ¿Por qué? Porque existe una coordinación entre los aportes que realizaron cada uno de los socios y aquellos beneficios o privilegios que pueden llegar a existir a futuro. Hasta aquí el tema. Recuerden que el material utilizado es el Manual de Derecho Civil de la Universidad de la República del año 2011-2012, con autores varios, algunos docentes de esta materia, y el Código Civil. Es elemental el Código Civil tener presente cada una de las normas.